Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa Los Monteros y estamos en las vísperas de Cristo Rey. Quisiera comentar con ustedes un detalle del Evangelio que a veces pasa desapercibido. Muy poca gente realmente ha encontrado este detalle. Yo lo encontré gracias a un gran sacerdote, José Luis Martín Descalzo, quien murió ya quizás hace unos 30 años, grande escritor. ¿De qué les quiero hablar? Mire, después de la multiplicación de los panes y de los peces, dice el Evangelio que quisieron coronar a Cristo Rey y Él se retiró a la montaña a orar. Sabía que venían a coronarlo Rey. ¿Por qué? Porque era un rey, por decirlo así, de un éxito, de un triunfo material. Acababa de darle de comer a todo el pueblo, tenía una capacidad de palabra impresionante. Este es el Mesías que había de venir al mundo. Este es el rey, este es el hijo de David. Jesús sabía que no iba a reinar en ese momento y por eso se abrió paso, salió y se fue a orar. ¿Cuándo es cuando Cristo realmente es rey? En la cruz, cuando entrega su vida por nosotros, cuando derrama hasta la última gota de su sangre. Es coronado no con una corona de oro, sino con una corona de espinas. ¿Y cuál es el detalle que a mucha gente se le pierde? Dice el Evangelio, 3 evangelios y una carta de San Pablo, que Jesús gritó en la cruz. Pero cualquiera podría decir, ¿cómo no iba a gritar? Todos hubiéramos gritado de dolor. No, no es así de fácil. Miren, el Evangelio de San Mateo dice, 27:50. Jesús entonces, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. Marcos 15:37. Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Lucas 23:46. Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y San Pablo dice en una de sus cartas, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con un gran grito y lágrimas al que era poderoso para salvarle de la muerte. Gritó. La cosa increíble es esta. Gritó y exhaló el espíritu. Cuando no le quedaba más que inclinar la cabeza y morir, lanzó este grito que debió ser impresionante. Durante 2000 años, muchísimos místicos y gente y sacerdotes han estado reflexionando por qué este grito. Y ha habido diversos motivos. Hay quien dijo por soledad. Todos los mártires tuvieron a alguien en quien apoyarse, en Cristo. Sentían su presencia, su fortaleza. Jesucristo estaba completamente abandonado. Incluso llegó a decir, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hecho pecado en la cruz, solo, sin el consuelo de nadie. En un momento dejaron pasar a María, su madre, a Juan, el apóstol, a otras 3 mujeres. Pero su pueblo, los príncipes de su pueblo, sus apóstoles, a quienes les había dedicado todo el tiempo, uno lo había entregado, otro lo había negado, otros 9 habían corrido. Ahí estaba uno. Los 10 habían corrido, uno había regresado. Gritó por soledad. Otros dicen, gritó por desesperación. Pero no, sería muy extraño que al mismo tiempo gritara y dijera, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No fue por desesperación. Hay quien dice, murió por la duda de lo que podría haber del otro lado. Imposible. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Era el único que había venido desde el otro lado. Él sabía perfectamente que solo cruzar la puerta le esperaba a su Padre y millones de ángeles para festejar el triunfo de la vida, del amor, de la obediencia, de la humildad. Y entonces, ¿por qué gritó? Hay quien dice, por el dolor físico. Parecería lo más creíble, pero ¿has pensado que en Getsemaní, cuando sudó sangre, cuando se le abrieron los poros, en la desesperación en el miedo tremendo, tengo miedo hasta el punto de morir, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz,
pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. No gritó en Getsemaní. Cuando ya lo tenían preso, la golpiza que le fueron dando de camino de Getsemaní al encuentro con el Sanedrín. Dice el Evangelio de San Juan que uno se adelantó y le dio una bofetada a Jesús. Si analizamos seriamente la sábana santa, se ve cómo tiene todo el ojo cerrado y no gritó. Al contrario, con una paz y una tranquilidad le dice: si he hablado mal, prueba en qué. Si no, ¿por qué me pegas? Probablemente con todo el ojo ya cerrado de ese golpe. No gritó. De ahí siguió el camino a casa de Anás, de Caifás, de Herodes, hambre, sueño, insultos, nada, no hay un solo grito. De ahí viene la flagelación. Eran 40 golpes menos 1, 39. Sabemos por la sábana santa que con Jesús no hubo ninguna piedad, no hubo límite de golpes. Además, los látigos romanos terminaban en 3 puntas. A veces la terminación era metal, a veces era un hueso de animal. ¿Cómo le abrieron la carne? Algunos pedacitos se los arrancaron. Como manso cordero iba a ser degollado. No se oye un solo grito en la flagelación. Podría perfectamente decir ahí: Jesús gritaba y nadie se apiadaba de él. No gritó. Después de la brutal flagelación, la coronación de espinas, nadie las contó, no sabemos si fueron 30, 50, 100, 200. Conocemos el tamaño del tipo de espina, una cosa de este tamaño. ¿Te imaginas entrando en su cuero cabelludo, en el cráneo? No gritó. Dice el Evangelio que vinieron a golpearlo con bastones, a escupirle y a burlarse de él. ¿Te imaginas cada bastonazo encima de la corona de espinas, hincando las espinas en la carne? No gritó. No gritó. Después de la coronación de espinas, le pusieron la cruz en los hombros. Lo hicieron caminar, volvemos a decir, el hambre, el calor, la sed, más las espaldas rotas. Le pusieron una túnica, lo hicieron caminar, le molestaba incluso la ropa. Dice la tradición que cayó 3 veces, pudieron ser más. Piensa en las rodillas, piensa en la cruz sobre el hombro. No gritó. Cuando llega a la cima del Gólgota, él mismo se acuesta sobre la cruz, piensa en la penetración de cada uno de los clavos, una mano, la otra mano, un pie, el segundo pie sobrepuesto sobre el otro pie. No hay un solo grito ante los martillazos. Cuando levantaron la cruz y su carne golpeó el madero abrupto, lleno, por decirlo así, de costras. ¡Qué dolor! Y no hay ni un grito. 3 horas colgado en la cruz y nos da las 7 palabras, nos entrega a su madre. Dice: tengo sed, se encomienda a su padre, ni un grito. Y cuando faltaban solamente un segundo para morir, dando un fuerte grito, expiró. ¿Por qué gritó? No fue del dolor físico. Y entonces viene este sacerdote José Luis Murtín Descalzo y dice: gritó por el dolor moral. Dolor moral. Lo grave no es morir, sino morir inútilmente. ¿Por cuántos? ¿No te daría gusto a ti que me estás escuchando morir si te asegurara yo ahora mismo que tu muerte será la redención, la paz, todo para todo el universo? Creo que hasta yo me ofrecería. En cambio, Jesús sabía para cuántos iba a ser inútil, para cuántos moría en vano. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, versículo 13, dice: acabado todo tipo de tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. ¿Qué significa un tiempo oportuno? Recuerdan ustedes las 3 tentaciones. Pide que estas piedras se conviertan en pan. Tírate del pináculo porque total los ángeles te atraparán. Te sostendrán con sus alas.
Tercera tentación, póstrate y adórame, y todo esto te daré. Y Jesús había respondido con una entereza: no solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, solo a Dios adorarás. No había tenido, con todo y que tenía 40 días de ayuno, no había tenido el problema en responder con esa entereza. Sabemos por el Evangelio de San Juan 13:2, dice: cuando ya el diablo había inspirado a Judas, estaba rondando ahí el diablo. Y dice Juan 13:27, tras el bocado entró en él Satanás, en Judas. Estaba ahí en la última cena rondando. Dice José Luis Martín Descalzo: ¿cuál es ese otro momento oportuno en el que se presenta el diablo a tentar a nuestro Señor? Probablemente fue en la cruz. No habrá llegado Satanás en ese momento para presentarle como un velo enorme. ¿Para cuántos moría en vano? ¿Cuántos no se iban a reconciliar? ¿Cuántos lo iban a odiar para siempre en aquel tiempo y ahora? ¿No habrá visto desde la cruz la mediocridad de sus elegidos? Los apóstoles, los discípulos, los que vendríamos después, sacerdotes, laicos, consagradas, religiosos y religiosas. La mediocridad de todos nosotros, el que nos había llamado a la santidad y a la perfección. ¿No habrá visto desde la cruz las falsificaciones de su evangelio? Usar el evangelio del amor para convertirlo en el del poder, del dinero, de no sé cuántas cosas. ¿No habrá visto desde la cruz la violencia de los violentos? El que acababa de decir en la última cena: un mandamiento nuevo os doy, el que ya existía desde antes, ahora completamente purificado, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Perdonad a quien os persigue, amad a vuestros enemigos, orad por quien os hace el mal, por quien os calumnia. Él lo había dicho. ¿No habrá visto desde la cruz la violencia de las grandes guerras? Nosotros recordamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Guerra Civil Española, los cristeros, Vietnam, Corea. No podemos olvidar que desde hace 2000 años, si no es que 3000, siempre, en algún lugar del mundo siempre se ha estado en guerra. En el medioevo, antes las conquistas, los imperios, antes de Cristo, después de Cristo, sometimiento a los demás, pero Él había venido a renovar todo eso. ¿Cuántos de nosotros no entenderíamos cuántas guerras, cuántas muertes? Pero olvídate de la guerra, la violencia familiar, la violencia con la persona a quien le dijiste un día que la ibas a amar para toda la vida, la violencia de los violentos. El imperio de la mentira, el que había dicho yo soy la verdad. ¿No habrá visto desde la cruz cuántas mentiras, las grandes mentiras de los comunismos, populismos, embaucando a miles de millones de personas, el sufrimiento de todas estas personas, las mentiras de las ideologías? Yo soy dueña de mi cuerpo, yo hago con mi vida lo que me da la gana, tengo derecho a pedir mi propia muerte, la eutanasia. La mentira, el que había dicho yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino. ¿Cuántas cosas no habrá visto Jesús desde la cruz? Y el imperio de la mentira a nivel familiar, a nivel conyugal, con los socios, con los clientes. ¿No habrá visto desde ahí lo que nos costaría decir la verdad? ¿No habrá visto desde la cruz las divisiones entre cristianos? Él había dicho en la última cena: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. La Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Luterana, calvinistas, anglicanos, los protestantes en general, la cantidad de divisiones, después la mentira, la violencia de tantas sectas que iban a venir, todas en nombre de Cristo, o la mayoría. El que había dicho: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿No habrá visto desde ahí
las risas de los listos de este mundo, los que se han ido del mundo sin pagar lo que hicieron, los que se burlaron de los demás, los embaucadores, los reyes de la mentira, los que nos engañaron, los que nos despojaron, las risas de los listos, porque se les dio más y nunca comprendieron que eran simplemente administradores de todos sus talentos, los que aprovecharon sus talentos para burlarse, reírse y aprovecharse de los demás. La carne vendida en los mercados de la noche. El que le había dicho a la Magdalena, vete y no peques más, ¿quién te condena? Qué impresionante lo que iba a venir durante 2000 años más en estos tiempos. El pisotear la dignidad de las mujeres, de los hombres, la santidad del matrimonio, de la familia, por dinero, por pagarme unos estudios, por comer, a veces por puro placer, por hambre de dinero, por crecer más rápido, pisoteando tu propio corazón, tu dignidad. ¿No habrá visto desde la cruz el llanto de los inocentes oprimidos? No solamente son tantos niños, tantas niñas, sino tanta gente débil, los enfermos, los abortos, miles de millones ya, porque no tienen voz, porque son pequeñitos, ya estaba completamente formado su cuerpo, solo le faltaba crecer. Primero se le ofrecían, se le sacrificaban bebés a las deidades, dioses inexistentes, con hambre y con sed de sangre. Sí, lo podemos entender hace 3000 años, cuando había cero cultura. Hoy se le ofrecen los niños al placer, a mantener la belleza de mi cuerpo, al dinero, a la libertad, al simplemente cumplir mi voluntad y mis caprichos por encima de todo deber y de todo respeto. ¿No habrá visto Jesús desde la cruz, dice el sacerdote, las falsas palabras de los redentores del pueblo? Las falsas palabras de los redentores del pueblo. Cuántas soluciones llenas de mentira, cuántas expectativas que nos iban a llevar a nada, a la pobreza, a la miseria. Piensen en el comunismo, piensen en algunos países que no han podido salir de ahí. No habrá escuchado, no habrá visto desde la cruz el odio circulando en los corazones como un sapo negro. El que había dicho, amaos, cuánta gente iba a odiar. No puedo perdonar a mi cuñado, jamás volveré a hablar con mi concuña, tengo cero relación con mis suegros, no puedo ver a mi exmarido, a mi exmujer. A mí como sacerdote me ha tocado escuchar, odio a mi padre. ¿Se puede odiar a un padre? Honrarás a tu padre y a tu madre. Es que usted no sabe lo que me hizo. ¿No habrá visto desde la cruz el hambre de dinero resbalando por debajo de las puertas de todas las almas? El Hijo del Hombre no tiene una piedra donde reclinar la cabeza. Dormía en el campo, se hospedaba en la casa de Lázaro, Marta y María. Se quedaba en la casa de la suegra de Pedro, en la casa de Pedro. Dormía donde se podía, se quedaba dormido en la montaña, en una barca. ¿No habrá visto desde ahí el hambre de dinero, de poder, de satisfacción, de caprichos? ¿No habrá visto desde la cruz el infierno de los que cerraban sus vidas a las llamadas de su amor? ¿No habrá comprendido que podría dar un sentido al sufrimiento humano, pero no librar del sufrimiento y de la muerte a los hombres? El que había venido a dar su vida por nosotros, el que había sufrido hasta el máximo, hasta la última gota de su sangre. ¿No habrá escuchado desde la cruz el llanto en tantos hospitales? Madres perdiendo a sus hijos, hijos enterrando a sus padres, padres, hermanos, familias viendo impotentes
que no se iban a poder curar miles de personas y que iban a vivir en el dolor en una silla de ruedas por 20, 30 y 40 años? ¿No habrá sentido congelarse su alma ante el frío latigazo de la indiferencia, de los que no somos malos, de los que no tenemos hambre de dinero, de los que no somos poderosos, de los que no le hemos hecho mal nunca a nadie, pero que nuestra grande desgracia es la indiferencia? El que había venido a preocuparse por el leproso, por el ciego, por el paralítico, por la viuda, por el muerto, por todos se había preocupado. Le hacían filas de personas para que las curara. Se preocupaba por los mismos de Israel y en cuántas ocasiones dijo: no he venido para estos, pero bueno, tráiganmela. Yo he venido a curar a todos, a todo el mundo, a sanarlos del pecado y de la enfermedad. ¿Cómo no iba a gritar? Gritó. Y su grito sigue ahí, taladrando las paredes de la eternidad y de la historia. Y los hombres inventamos un mar de ruidos y de estruendos para no escuchar su grito. Nadie lo escucha, o casi nadie. Apagado por los televisores, amortiguado por las guitarras eléctricas, cloroformizado por las risas de un mundo que no quiere oír los llantos de los hombres y mucho menos el llanto de Dios. Hay que guardar silencio para escuchar ese grito. Hay que amar para escucharlo. Pues bueno, mañana es día de Cristo Rey. Está ahí en su trono, en la cruz. Le faltan unos instantes para morir. Date hoy un tiempo para ir al sagrario, para ir a misa, para ponerte delante de un crucifijo y verlo y decirle: perdóname, Señor, gritaste, porque también me viste a mí. Dame la gracia, la fe, la esperanza, el amor para ponerme de pie y no ser más indiferente ante tu dolor y hacer todo lo que pueda por tu iglesia, por las almas, por los hombres, mis hermanos, en definitiva, por ti, que eres la cabeza del cuerpo místico. Yo sé, Señor, que por ti no puedo hacer nada. Tú estás con tu Padre, tú estás ya allá. Pero tú te has identificado con cada uno de los pequeños. El que dé de beber, aunque sea un vaso de agua, a uno de estos pequeños, a mí me lo da. Hoy me pongo de pie y te digo: Señor, voy a consumir mi vida haciendo todo el bien que pueda, a toda la gente que pueda, con mis palabras, con mi testimonio, con mis obras, con mi ejemplo, con mi vida, con un consejo, con mi oración y con mi sacrificio. Queridos hermanos, que viva Cristo Rey y que nosotros reinemos con Él.